Hola, ¿cómo están? Espero que ahora sí ya me puedan ver. Tuvimos algunos problemas técnicos ahí al inicio. Em, Nada más quiero confirmar, ¿sí me ven? Bueno, pues les agradezco a todos los que se conectaron puntuales a esta charla que vamos a tener el día de hoy. Y pues bueno, vamos a tener pues una conversación acerca de algo que es muy importante últimamente porque pues en medio de esta pandemia hay muchas cosas que están ocurriendo, muchos cambios, ¿no? Y pues creo que nos dio una oportunidad también pues de plantearnos nosotros como psicólogos, pues qué podemos hacer para apoyar, ¿no? Para poder contribuir a nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos. Em, Veo que ya se están conectando y, ok, sí, ya vi que me están escribiendo por acá. Ok, pues me presento. Para quienes no me conozcan, soy la psicóloga Karen Arcila, directora del Instituto de Desarrollo Humano y Bienestar. Y pues el día de hoy pues vamos a estar platicando acerca de la terapia cognitivo-conductual para el manejo de la ansiedad. En realidad, la terapia cognitivo-conductual es un enfoque con el que trabajamos mucho aquí en el instituto. Nosotros aquí les platico así rápidamente, aquí en el instituto nosotros estamos trabajando con niños, con adolescentes, con adultos, adultos mayores, familias, parejas. Tenemos un área de neuropsicología y también tenemos una clínica de ansiedad especializada. Entonces, pues mucho de lo que trabajamos es precisamente el manejo de ansiedad. Es la mayor cantidad de casos que nos llegan. Y pues por ahí algunos datos importantes que quizá necesitamos tomar en cuenta es que pues se dice o ahorita la OMS habla de que pues vamos a estar teniendo un mayor número de problemas de salud mental. Se habla de que uno de cada cinco personas van a estar atravesando situaciones bueno, se van a ver afectadas por la pandemia y afectadas no solamente pues en el riesgo físico que ya sabemos que existe, sino también en el área mental y se ha vuelto muy relevante el hecho de poder pues dar herramientas, o sea, ahora sí que qué tenemos para poder ayudar, ¿no? ¿Qué tenemos para poder favorecer a que este proceso pues se viva de una mejor manera y pues algo que ya existe, que está investigado, que ha demostrado eficacia, es precisamente la terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues voy a dedicar la charla a esto, ¿no? Y otra de las iniciativas pues, que tomamos como instituto para este objetivo, pues fue armar un diplomado nosotros de por sí ya llevamos muchos años trabajando con entrenamiento a terapeutas, a psiquiatras en lo que es terapia cognitivo-conductual. Bueno, ahora nos enfocamos específicamente en ansiedad, ya que es de bueno, también de las estadísticas que tenemos, es que en México, eh, pues de las cinco principales problemas de salud mental está la ansiedad. Entonces, pues diseñamos un diplomado específicamente para entrenarnos en el manejo de esto, ¿no? Bueno, entonces hemos tenido por ahí otras charlas con ustedes a través del Face Live, también hablando acerca de estos temas hacia público en general. Pues hoy me dirijo no solamente al público en general, me dirijo también a mis colegas, a los psiquiatras, a las personas que están pues trabajando en estos temas para que puedan también pues conocer un poquito, algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, vamos a reforzar algunas cosas, quienes no, pues también puedan escuchar acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual y pues les recomiendo que se queden hasta el final, ya que al final vamos a hacer una pequeña trivia para, para unas becas, ¿no? Nos interesa que haya gente en este diplomado para que podamos promover estas herramientas a todo el público, ¿no? A todos los prestadores de servicios de salud mental. Ok, bueno, entonces empezamos. Pues una de las cosas que me entusiasma mucho sobre la terapia cognitivo-conductual es precisamente
la base científica que tiene, ¿no? Em, Hay muchos estudios. La ansiedad, de hecho, es uno de los problemas que se ha estado investigando durante más tiempo, que tiene un mayor número de estudios, en donde se ha demostrado, ya últimamente incluso es interesante que se han estado haciendo estudios de neuroimagen y se ha estado viendo como los cambios que se dan en el cerebro, ¿no? Una vez que se lleva la terapia cognitivo-conductual. Es decir, que los cambios no son únicamente algo que podemos sentir, ¿no? Sino que realmente este estado en el que me siento mejor también impacta en ciertas zonas del cerebro que se relacionan con la activación fisiológica de la ansiedad. Entonces, pues algunas regiones del cerebro que son las que estén involucradas dentro de la fisiología de la ansiedad, pues se pueden encontrar que hay cambios a nivel funcional, ¿no? Y a nivel neurológico. Y pues la verdad son excelentes noticias, ya que podemos hacer pues mucho, ¿no? Para poder reducir la ansiedad. Algo bueno, en todo este tiempo tratando ansiedad, pues nos topamos es que la persona que lleva mucho tiempo con esto, de pronto como si aprendiera a vivir, ¿no? Con ansiedad y tuviera la idea de que así va a tener que vivir siempre, que siempre va a tener que tomar un medicamento, que siempre, ¿no? Entonces, algo para mí gratificante dentro de mi trabajo ha sido el poder ver que no, o sea, poder decir, no tienes que vivir con ansiedad, ¿no? O sea, no es una cuestión crónica como decir, tengo una diabetes, que voy a tener que aprender a vivir con eso. El caso de la ansiedad es algo que de verdad es tratable y que nos está, pues que vamos a poder tener muchas herramientas para poder aprender. Y cuando digo aprender, no me refiero a solamente el aprendizaje acerca de la ansiedad, sino que en realidad integrar, enseñar a mi cuerpo, enseñar a mi mente, o sea, tener estrategias, ¿no? Que son efectivas para poder manejar nuestra ansiedad, ¿no? ¿Por qué la terapia cognitivo-conductual pues, nos ofrece esta eficacia y además un corto tiempo? Esa es otra de las ventajas, ¿no? Que no es una terapia larga, no es una terapia que tengamos que estar años en tratamiento, ¿no? Eh, Sino que creo que algo muy importante de lo que pues hacemos dentro de los procesos de terapia cognitivo-conductual es eh, que tenemos como ciertas estructuras, procesos, pasos y herramientas que atacan como los puntos específicos que nosotros necesitamos atender en los casos de ansiedad. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es establecer de una manera muy clara cuáles son los objetivos y cuál va a ser el plan de tratamiento. Cada persona que llega aquí a la clínica de ansiedad, pues es distinta, está atravesando distintas situaciones. A veces hay una cierta predisposición biológica, a veces hay un evento, ¿no? Que ha detonado la ansiedad. Mucha gente ahorita, por ejemplo, con la pandemia, detonó síntomas de ansiedad que antes no padecía. Entonces, nos damos cuenta que realmente pues no todas las personas estamos, cuando hablamos de ansiedad, pues no todos estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Y el hecho de poder establecer un plan de tratamiento adecuado a cada persona, en donde se evalúa no solamente cuáles son los síntomas que se están presentando, sino también vemos cuáles son los antecedentes, cuáles son los detonadores, qué otras situaciones quizá más profundas pudieran estar influyendo en los síntomas de ansiedad, cómo esta ansiedad a veces también está ciclada. Eh, un ejemplo muy claro de esto es eh, si sufres de ansiedad, vamos a decir, si sufres de una fobia, vamos a decir que tienes fobia a las arañas, ¿no? Una de las características principales de la fobia es que yo puedo saber que es algo pues irracional, que la araña pues no me va a matar, o sea, no es como que, bueno, no es que estemos hablando de la viuda negra y nada de eso, ¿verdad? Este,
pero sin embargo no puedo evitar sentir esa respuesta en mi cuerpo, tanto miedo, ¿no? Y lo lógico es que queramos pues alejarnos de aquello que nos asusta, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo me alejo de algo que me asusta, muchas veces, no sé, las abuelas, ¿no? Nuestras personas sabias en nuestras vidas muchas veces nos dicen, em, pues, que a veces las cosas que nos afectan las superamos enfrentándolas, ¿verdad? Y pues, en efecto, es decir, cada vez que yo tengo una fobia, por ejemplo, y yo evito enfrentarme a aquello que temo, alimento esa ansiedad y ese miedo. ¿Por qué? Porque no tengo forma de demostrarme a mí misma que, o sea, que en realidad no ocurre esa tragedia que en mi mente parece que va a pasar. Eh, no logro habituarme a eso, que la habituación es algo muy importante en el manejo de ansiedad. Y aquí me detengo un momentito para hablar de esto, ya que va a ser uno de los elementos importantes, ¿no? Dentro del tratamiento de ansiedad. Eh, hay muchas veces en donde, si por ejemplo tengo una ansiedad social, tengo miedo de enfrentarme a las personas, de hablar en público, de iniciar conversaciones, de pues incluso de ligar a alguien, o sea, cosas que me dan ansiedad y que entonces las evito. Y a veces las evito porque pienso que me van a rechazar. Ok, entonces ya dije, la primera cosa es, no puedo demostrarme lo contrario porque nunca lo hago. En mi mente siempre va a ser una verdad que pues no me voy a poder enfrentar, ¿verdad? Sin embargo, la habituación es un mecanismo que tenemos pues de adaptación, incluso de sobrevivencia, ¿no? Y quizá pues todos nosotros hemos tenido situaciones que en algún momento nos asustaron, pero con el tiempo las tuvimos que enfrentar porque no nos quedó de otra, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho el hecho de tener que a veces, bueno, a mí me tocó cuando pasamos de los esquemas muy tradicionales en las escuelas y de repente en la secundaria ya tenías que presentar, hacer tu cartulina en ese entonces, ¿no? Y entonces tenías que exponer a tus compañeros de clase que además pues ustedes imaginarán cómo es un grupo de adolescentes a esa edad y ese tipo de situaciones, pues que no quedaba de otra más que hacerlo, podía darnos miedo al principio, pero llegó a ser tan recurrente, ¿no? El tener que hacer esto tantas veces, que la primera vez, pues es difícil, la segunda también, y la tercera un poco menos, y llega un momento donde, pues, ese miedo, ¿en dónde está? Ya no está, no existen, ya no está, ya no se prenden mis alarmas, porque estas alarmas las tengo aquí en el cerebro, ¿no? Esta fisiología que detona estas sensaciones de ansiedad, ya no se prenden. Entonces es sorprendente porque digo, bueno, ¿cómo algo que tuve tanto miedo ahora no me asusta, ¿no? Y aquí me detengo a contarles una pequeña anécdota, que es de la vida real, eh, que, bueno, yo en la niñez, pues era fóbica de las agujas y de la sangre, y precisamente, fíjense qué curioso, las fobias de sangre y de las agujas y de estas cosas, eh, es una fobia que produce que de verdad se te baje la presión, ¿no? O sea, no todas las fobias generan eso o pueden generar el desmayo. Eh, entonces, el caso es que empezamos o sea, bueno, yo tenía las manos, o sea, todos los brazos marcadas, eh, porque pues me agarraban entre la enfermera, entre mi mamá, entre mi papá, o sea, era una cosa, un drama, ¿no? Entonces, este, llegó pues una situación pues no muy agradable de salud en donde estuve teniendo ciertos principios de asma y pues me tenían que inyectar, no me acuerdo, pero creo que era más de una vez al día y bueno, era un show cada vez que eso tenía que pasar.
pero fue tan frecuente que llegó un momento donde, pues, al día de hoy, pues, no tengo absolutamente ningún problema con eso. Em, algo que quiero comentar ahorita que estoy leyéndoles, muchas gracias a todos los que están ahorita participando, a Pame, a Iván, a Eliane, oye, Eliane hace tiempísimo que no sé, a Graciela, a todos los que están ahorita conectando, Ana Laura, este, pues hay un comentario muy importante que está haciendo Ana Laura. Em, bueno, ahí Cecilio, muchas personas que saludan, Lisette, Ari, Omar, Brendy, Violeta, Vivi, Noé, de verdad todos bienvenidos, Erika, eh, Chantal. Bueno, fíjense que precisamente, hola Ángel, fíjense que precisamente una de las cosas que antes de que iniciara la terapia cognitivo-conductual, pues la corriente que predominaba en ese momento pues era la terapia psicoanalítica, después pues surgió el conductismo, ¿no? Y posteriormente surge la terapia cognitivo-conductual. Entonces, desde una perspectiva psicoanalítica, se decía que si tú tienes una fobia, un ejemplo, estamos hablando ahorita de una fobia, ¿no? Que si tú tienes una fobia y tú trabajas desde un enfoque, en ese momento era más conductual, ¿no? En ese momento cuando se hacían estas situaciones, se decía que como había una situación inconsciente no resuelta que se manifestaba a través de una fobia, entonces, si nosotros quitábamos la fobia, pero no trabajábamos ese asunto no resuelto, entonces aparecía otra fobia. Y esto es bien interesante y me da mucho gusto que lo hayan comentado ahorita, porque esto nos permite hablar de los principios de la terapia cognitivo-conductual y de la evidencia que hay detrás de esto y por qué es que esto no es así. Bueno, para empezar, pues eso en su momento estamos hablando, o sea, esto estamos hablando pues ahora sí que del siglo pasado y del milenio pasado, ¿verdad? Pero este, eh, este tipo de investigaciones surgieron precisamente cuando surge la terapia cognitivo-conductual y pues empezaron a hacer una serie de investigaciones para ver si esto pasaba y pues no pasaba. Em, pero no se sabía por qué no pasaba. O sea, como que si lo quieren ver así, no se entendía cuál era el sentido, ¿no? Ni siquiera las personas, Aaron Beck, Ellis, los que estaban proponiendo todo esto, veían los resultados de sus terapias, veían que los pacientes mejoraban, pero ni ellos tenían una teoría, pero no había una claridad. También, por ejemplo, mira, a Vivi le pasó también una situación, este, ok, entonces, bueno, aquí una de las cosas que tiene la terapia cognitivo-conductual es que es un modelo de aprendizaje. Y el aprendizaje, mira, Mil Guerrero, se le quitó la fobia a las cucarachas, yo también tenía fobia de cucarachas. Entonces, aprovecho ahora sí hablar un poco de la estructura, ¿no? Tenemos el aprendizaje no es algo que pasa o que ya no se conoce muy bien cómo es. Ya al día de hoy, pues ya entendemos un poquito mejor cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros sistemas de procesamiento, etcétera, ¿no? Entonces, entendemos que eh, para que nosotros desarrollemos ansiedad, hay diferentes variables que influyen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que atacar todas esas variables. Si nosotros dentro de nuestro tratamiento solamente abordamos, por ejemplo, pues, por ejemplo, la idea de que algo me puede hacer daño, vamos a decir, y yo te convenzo de que quizá eso no te va a hacer daño. Vamos a decir, esa es la parte cognitiva del tratamiento. Eh, eso no va a resolver de manera integral porque el aprendizaje, no sé si les ha pasado que de repente ustedes dicen, es que yo ya entendí que yo no me debería de molestar por esto.
pero no puedo evitar molestarme, o sea, cada vez que pasa y que escucho ese ruido y me molesta, ¿no? Y me pongo de malas y no sé por qué, ¿sí? Entonces, esto se relaciona precisamente con estos procesos de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, hay un factor, quiero hablar de tres áreas que están involucradas dentro de la ansiedad. Una de ellas es precisamente el área fisiológica. Todos sabemos que las emociones, pues las sentimos en el cuerpo. Cuando hay ansiedad, sentimos que el corazón se acelera, sentimos también que tal vez más tensión muscular, la respiración puede hacerse más agitada. Hay personas que desarrollan ataques de pánico, ¿sí? Que es ya esta elevación, ¿no? De ansiedad y, y que ya nos hace sentir que nos vamos a morir bueno, se juntan una serie de síntomas terribles, ¿no? El caso es que esa área fisiológica la necesitamos abordar porque mi cuerpo lo que está haciendo es segregar una serie de sustancias que activan a mi cuerpo para yo poder sobrevivir supuestamente a una situación peligrosa. Recuerden que las emociones son en sí, son mecanismos de sobrevivencia. No, nosotros no tenemos emociones nada más, pues porque sí nada más, ¿no? O sea, es decir, tenemos emociones porque son las que nos alertan, las que nos avisan de las cosas, las que nos hacen adaptarnos a la realidad, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo a algo que es peligroso, ¿no? Lo voy a evitar y eso está bien, ¿no? El problema con los trastornos de ansiedad es que yo empiezo a sentir ansiedad y miedo a cosas que no tendría por qué temer, ¿sí? O sí debería temer, pero no tanto. O sea, la intensidad es mucha. O duro mucho tiempo con esa ansiedad. O sea, ok, el susto ya pasó, pero yo sigo como, ¿no? Sigo una semana con ansiedad. Ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el área fisiológica, lo que vamos a trabajar es que la persona, o más bien vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros aprendamos a tener control sobre esas respuestas. Entonces, hay técnicas que nos sirven para poder regular esas respuestas que el cuerpo tiene y llevar a nuestro cuerpo a un estado en donde es hasta incompatible la ansiedad, como por ejemplo la relajación es incompatible con la ansiedad, respirar de una manera pausada es incompatible con la ansiedad, el ritmo cardíaco se empieza a reducir, ¿no? La presión arterial baja, o sea, empieza a haber una reacción en el cuerpo que es contraria a la que mi cuerpo me está llevando, ¿sí? Entonces, esa es una pieza importante que es aprender a manejar esas respuestas físicas. Y cuando digo aprender, todos sabemos que lo que aprendemos no lo aprendemos así o sea, nada más porque me lo dijeron una vez. El aprendizaje requiere práctica, ¿no? Entonces, realmente hablamos de entrenamientos de manejo de la ansiedad, o sea, entrenamiento le llamamos de desactivación fisiológica. Pero eso por sí mismo no va a resolver el problema. Por eso les decía que son tres áreas que nosotros tocamos, porque si dejamos alguna de estas áreas fuera, es probable que no resolvamos en sí ese trastorno o lo que sea que esté pasando. Otra área que trabajamos y que pues ustedes van a poder identificar perfectamente bien, pues es la cognitiva, ¿no? Que es precisamente nuestros pensamientos. Quizá la base más importante de la terapia cognitivo-conductual es la idea de que no son los hechos en sí lo que nos perturba, ¿no? Como decía Epicteto, sino que es la interpretación que nosotros hacemos de los hechos. Entonces, de alguna manera, recuerden, la ansiedad es pariente del miedo, el miedo es un mecanismo de sobrevivencia, existe para prevenirnos del peligro. ¿Y qué pasa? Que para que yo pueda responder al peligro, tengo que percibirlo. Es decir,
que si ahorita hubiera, por decir aquí, una serpiente venenosa y yo no la veo porque yo estoy platicando con ustedes, yo no voy a tener una respuesta porque no percibo esa amenaza, ¿sí? Entonces, voy a hablar un poco de la pandemia porque la verdad que últimamente, pues mucho de lo que estamos atendiendo en temas de ansiedad, pues se ha estado relacionando con esta parte, ¿no? Quizá ustedes, si son psicólogos, han notado que sus pacientes empezaron o sea, con ansiedad relacionada con la pandemia, empezaron a incrementar la ansiedad conforme los casos se fueron acercando. En algunos pacientes, ¿no? En algunos fue como al revés, o sea, como que tenían mucha ansiedad anticipatoria, que le llamamos, ¿no? Previa, y después como que fue menos. Pero bueno, pero es algo que he notado últimamente y que también creo que no es algo que sea, o sea, quiero hablar como de la humanidad, o sea, no solo de las personas que atendemos, sino que yo misma he sentido ansiedad, ¿no? Y yo misma he sentido que cuando la situación se va viendo más cercana y la amenaza se percibe más inminente, aumenta ese sentido de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que percibo una amenaza. Entonces, ustedes me dirán, pues entonces que no debería no debería asustarme la pandemia, un ejemplo. Pues no podríamos decir eso, porque la pandemia en este caso, pues o sea, sí es una situación de riesgo real, y para eso está hecha la ansiedad, o sea, el miedo está hecho para enfrentar situaciones reales. Gracias a que yo tengo quizá temor, pues tomo cuidados, me pongo el cubrebocas, hago la sana distancia, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿no? Pero como ya dije, no es sola, dependiendo de lo que estoy enfrentando, tengo que evaluar si mi nivel es adecuado a la situación o si está muy intenso o si está durando mucho tiempo, ¿no? A lo mejor yo ahorita estoy sana en mi casa, pero en mi mente yo estoy haciendo unas películas en donde ya me morí de COVID, no me pude despedir de mis familiares, etcétera. Pero como les decía, ahora ya tengo gente cercana que falleció, estoy atravesando duelo también, pero además temo, porque temo que entonces esto sí me puede matar o esto sí puede matar a mis seres queridos. Entonces, esto empieza pues, a hacer que mi pensamiento se vuelva pues más real, ¿no? Más acertado, ¿no? Y entonces ya no es algo que me estoy imaginando nada más, es que mi vecino le pasó, es que tengo síntomas, es que no. Entonces, tenemos que siempre evaluar como terapeutas cuando una persona nos dice que siente miedo, realmente el contexto, porque hay veces en donde ese miedo es funcional, quiere decir que sirve para algo. Por ejemplo, si una persona te dice es que tengo miedo de que mi marido me mate, y estamos hablando que esa persona de verdad está sufriendo violencia, el marido es alcohólico, tiene un arma, o sea, ha hecho, no sé, ha asesinado a alguien. Bueno, o sea, ni modo de decir, pues vamos a trabajar con ella para que no tenga miedo. No, necesitamos que tenga miedo porque solo así vamos a poder ayudarla a llegar a una solución, ¿no? Entonces, con esto, con la parte cognitiva, lo que quiero decir es que a pesar de que cuando hablamos de lo cognitivo nos estamos refiriendo a los pensamientos que generan ansiedad, siempre hay que contrastar si esos pensamientos, qué tan cercanos o lejanos están a una realidad. Si yo les digo, saben que tengo mucho miedo, porque ayer, fíjense que vi en Netflix una serie de unos misterios sin resolver, y entonces hubo una abducción de unas personas por unos extraterrestres. Y entonces yo no puedo dormir porque ¿qué tal si me abduce un extraterrestre? Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y a ti de qué te sirve esa ansiedad, no? Porque para empezar, veto a saber si de veras fue, y si no, y si fue, pues, ¿qué probabilidad hay de que venga justamente aquí a tu ventana a abducirte a ti, no? Entonces, o sea, tenemos que evaluar realmente, cuál es el riesgo real que estaba enfrentando la persona, ¿no?
Entonces, les digo esto porque no podemos minimizar ahorita, sobre todo ahorita, minimizar los sentimientos de inquietud, de incertidumbre, de ansiedad que nuestros pacientes tal vez estén sufriendo o que si no son, o sea, o que nosotros estemos sufriendo o que ustedes estén sufriendo. Pero no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados y quedarnos y aprender a vivir con esa ansiedad. Vamos a utilizar herramientas, ¿sí? Entonces, en la parte, les voy a decir de una manera muy básica cuál es la percepción que existe cuando tengo ansiedad. Y es así. La situación está de este tamaño y yo de este tamaño. O sea, si yo me siento del tamaño de la situación, si yo siento que tengo control de la situación, por lo regular no me asusta, ¿sí? Si tú me dices, oye, Karen, no sé, ¿por qué no damos pues un face live? Pues no me asusta, o sea, no me va a dar ansiedad porque siento que lo puedo hacer, ya lo hice antes, ya vieron que no me podía conectar y no sé qué, pero se resuelve, o sea, no me siento vulnerable en esa situación, ¿no? Pero a lo mejor si ustedes me dicen, oye, Karen, vámonos ahorita a una fiesta eh, que están organizando ahorita con esto del COVID, o sea, va a haber, o sea, es mejor ya contagiarse una vez que, ¿no? Ya ven que se están dando esas fiestas. O sea, sí me va a dar miedo. Entonces eh, ahí me voy a sentir pequeña, me voy a sentir vulnerable, voy a sentir que el riesgo es alto y que yo no tengo bajo control y que yo no tengo lo suficiente, o sea, ¿qué hago? No me pongo el cubrebocas, o sea, ¿cómo hago para que no me vaya a dar? Quizá me voy a sentir como con muy pocas herramientas para poder enfrentarme a eso, ¿sí? Entonces, siempre es esa variable. Y si se fijan, si lo ponemos al revés, porque ustedes seguramente ya conocieron a gente, bueno, precisamente los de esta fiesta que estoy diciendo, ¿no? Que dice, ay, hombre, no pasa nada, ¿no? O sea, esa cosa está inventada. Eh, Le da a la gente que de veras está muy grande o padece muchas cosas, pero a mí no me va a dar, ok, ahí qué está pasando, fíjense, todo es percepción. Yo lo que estoy percibiendo es que la situación es pequeñita, ¿no? Ah, es nada, un COVID, o sea, una gripa, no pasa nada, ¿no? Y yo, pues yo pues, saqué, o sea, a mí qué me va a hacer un COVID, nada, ¿no? O sea, yo tengo además bien mis defensas y tomo mi limón todos los días. O sea, no tengo por qué preocuparme, ¿sí? Entonces, todo esto es un juego entre qué tanto me siento en condiciones de enfrentar ese peligro. No es en sí el peligro, ¿ya ven? Entonces, esa parte es la que trabajamos mucho bueno, es una de las cosas que trabajamos en el área cognitiva. El hecho de poder ver que en realidad, ¿qué recursos tengo para enfrentar? ¿No? Y hablando de COVID, o sea, fíjense, estamos hablando de enfrentar muerte, estamos hablando de enfrentar una posible hospitalización, de enfrentar una posible muerte ahogado o no tener hospital o morir en tu casa, o sea, cosas que sí son feas, ¿no? O sea, de no poder despedirme de mis familiares, o sea, ¿cómo yo voy a decirle a un paciente, pues, ay, hombre, o sea, no, no es nada. Ok. Sin embargo, aquí entra una de las claves muy importantes que es el reconocer, y esto es algo que a mi punto de vista, la pandemia, pues para mí ha sido, siento un regalo, o sea, dentro de todo lo malo que puede ser, creo que un planteamiento que al menos yo he hecho es realmente reconocernos como, como lidiar con nuestra vulnerabilidad, por llamarlo así, ¿no? Y poder saber que si lo peor pasa, pues también lo enfrentaré. O sea, es decir, si tuviera que enfrentar lo peor, lo terrible, la muerte, la muerte de un ser querido, no quiero que eso pase. Me dolería muchísimo. Pero la realidad es que como ser humano, yo ya vengo, así como quien dice, armado para morir, porque pues eso es parte de existir, ¿no?
y ya vengo armado también para tener pérdidas. O sea, es decir, no es nada fuera de mi realidad, aunque es algo que no quisiera enfrentar. O sea, nadie quisiéramos enfrentar eso. Por eso nos protegemos. Pero si el peor escenario sucede, pues, quizá voy a estar muy asustada si me detectan y si estoy en el hospital y voy a tener miedo. Y con miedo, sin miedo, pues si me toca enfrentar la muerte, la voy a enfrentar. Y ya, o sea, entonces, es reconocer que como humanos tenemos esa resiliencia, ¿no? Que estabilidad para afrontar la adversidad, que a veces ni nos acordábamos que lo teníamos, porque no la usamos, ¿no? Porque pues vivimos más una vida cómoda muchas veces, ¿no? Así como que digo, ay, es que no aguanto el calor, es que no aguanto el frío, es que no aguanto a mi marido, es que no aguanto no sé qué, y así, o sea, te pones tus moños, ¿no? Pero cuando se trata de decir, no aguanto, o sea, voy a tener que enfrentar la muerte, o sea, ¿no? O sea, ya es algo que es, este, que realmente nos reta, ¿no? Y que nos hace saber que realmente soportamos muchísimo y podemos disfrutar la vida de una manera maravillosa porque realmente muchas de las cosas que estamos ahorita atravesando, tiene su lado también dulce, ¿no? No solo la amargura. Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo tiene que ver con parte de las cosas. O sea, esto que les estoy diciendo no es lo que ustedes le van a decir a sus pacientes si son terapeutas, ¿no? Sino que es la parte filosófica, si lo quieren ver así, que está detrás de, de, o sea, de esto que estamos enfrentando, hablando de pandemia y hablando de ansiedad y hablando en general, si tengo ansiedad de manejar, pues oye, pero es que ¿qué tal si choco? Pues tengo que saber que si choco, pues ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a la aseguradora, voy a ver, o sea, cuáles son los recursos que tienes. Oye, pero y qué tal si en ese accidente me lastimo? Pues si te lastimas, ¿qué vas a hacer? O sea, es decir, reconocer que tengo esos recursos, ¿no? Y también, y ahí esa otra parte importante, reconocer que una cosa es, o sea, una cosa es un hecho y otra cosa es un supuesto, ¿no? En este momento mi realidad es que es un hecho que con COVID, porque yo no sé si estoy enferma o no, porque nunca se sabe, ¿sí? Pero es un hecho que ahorita estoy respirando, ¿sí? Un supuesto es que yo diga, ¿y qué tal si mañana no respiro? Pues es una fantasía, ¿no? Entonces, las cosas se enfrentan cuando se viven, no antes, ¿sí? Si las enfrento antes, pues desperdicio mi tiempo porque de todas maneras no voy a hacer nada ahorita para prevenir que, o sea, a menos que, o sea, solamente, por eso les decía lo funcional, a menos que haga cosas de prevención. Entonces, bueno, entonces en el área cognitiva trabajamos mucho esta parte de poder identificar recursos y todo, y cuando es necesario, hay una parte muy profunda de la terapia que muchas veces no se conoce, que dicen, ay, no, es que la terapia cognitivo-conductual es como muy fría, muy conductista, y la verdad que no. Nos interesan los orígenes. Hay veces, por eso les decía que evaluamos los antecedentes y todo, porque hay veces que ese miedo no es un miedo de esto, es un miedo que aprendí a tener miedo. Por eso les decía que es un modelo de aprendizaje. Si yo crecí en una familia en donde todo, de todo se me cuidaba, porque todo podía ser peligroso, porque, o sea, sí, yo aprendí a que yo soy chiquitito y las situaciones son grandes, ¿no? Y eso ya nosotros le llamamos esquemas, ¿no? Con los que yo interpreto el mundo, aprendí a interpretar el mundo de esa manera. Entonces tenemos que irnos a veces un poquito más a fondo para reestructurar esas creencias que hace rato les decía. Ajá, ya respiré, ya lo entendí, Karen, ya entendí que sí, que si me muero no pasa, o sea, bueno, no pasa nada, pero que si me muero, que si me da COVID, que lo enfrente, que no lo enfrente, o sea, ya está padre lo que estás diciendo, pero aún así yo no puedo dormir. ¿Por qué? Porque la realidad es que incluso o sea, si lo vemos biológicamente, nuestro, o sea, el lugar en nuestro cerebro, o sea, nuestra corteza cerebral, que es como la que razona y piensa y todo,
está en otro lugar de donde está el sistema límbico y la amígdala y todo lo que genera estas sustancias instintivas de miedo. Entonces, por eso es un trabajo tan maravilloso cuando tú logras hacer nuevas conexiones, ¿no? Y que el cerebro funcione de otra forma. Porque ahorita lo único que ocurre es que cada vez que hay una situación que percibo amenazante, ¡pum! Entonces, en los casos, por ejemplo, vamos a hablar ahorita como en general, trastornos, ¿no? Ansiedad generalizada. Casi cualquier cosa puede parecer amenazante, ¿no? Fobia específica. Oye, le tengo miedo a esto me parece amenazante. Ahí es donde se da esta combinación perceptiva, ¿no? En los trastornos de pánico. Tengo ansiedad, pero además me asustan mis síntomas porque siento que si me está dando un ataque al corazón y me voy a morir, ¿sí? Entonces, estamos, eh, obviamente, el abordaje que vamos a hacer en el área cognitiva, vamos a tener que vamos a tener que considerar esos factores y también hay un abordaje específico para cada trastorno, aunque todos son de ansiedad, para cada trastorno hay un abordaje particular o más efectivo, ¿sí? Pero siempre vamos a tener esos tres elementos. Entonces, ya les dije, desactivación fisiológica, dos, reestructuración cognitiva, bueno, la parte cognitiva, que es percibir las cosas de otra forma, ver las cosas de otra manera, ver que yo tengo recursos, ver que la situación, si bien es probable, no es inminente, que hay más probabilidades de que no me pase nada a que sí me pase lo feo. Entonces, es una cuestión de probabilidad y mucha gente me dice, pero es que es horrible porque es como tener como dicen, como estas ruletas rusas de tener una pistola que no sabes en cuál, si te va a tocar la bala o no. Pues sí, pero eso es lidiar con incertidumbre. O sea, la verdad que si lo quieren ver así, así es nuestra vida. Vivimos sin saber cuándo nos toca morirnos, la verdad. Entonces, bueno, em, entonces, dentro del abordaje cognitivo vamos a encontrar estrategias específicas que son para ayudar a las personas con ansiedad a poder modificar esas estructuras de pensamiento, ya sea en un nivel superficial, si solamente con eso se resuelve, o a un nivel más profundo. O sea, como comprender, reaprender a quién soy yo frente al mundo, frente a las situaciones, frente a mi futuro, frente a lo que sea que me causa miedo, ¿sí? Y la otra área que es la conductual, que hablé un poquito de esto hace un ratito, que era, ok, en la parte conductual entra precisamente estas técnicas que le llamamos nosotros de exposición para generar habituación, que era el ejemplo que les ponía de que me inyectaron tantas veces que ya no le tengo miedo. Entonces, utilizo eso, que es un proceso de aprendizaje del cerebro, para poder eliminar y quitar del catálogo que mi cerebro guardó de miedo a las arañas, sale de ese catálogo. Es una maravilla. O sea, cada vez que nosotros o sea, las fobias son bastante rápidas de tratar, ¿no? Entonces, es fascinante, ¿no? Ver cómo, o sea, cómo progresivamente vamos enfrentándonos a esto poco a poco, al ritmo del paciente, y cómo esta persona empieza a tener, o sea, a hacer cosas que nunca creyó que podía hacer y que aumenta la autoestima. Por eso es que no hay lo que le llamaban la reposición de síntomas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que le llamaban reposición algo así, reposición de síntomas. Entonces, esto lo que significa es que eh, no, sustitución de síntoma. Bueno, esto lo que significa es que si se me quita una fobia, entonces me va a dar otra fobia, o se me quitó la fobia, pero ahora tengo una disfunción sexual, por ejemplo, no. Porque todo el proceso es congruente con los estados neurológicos, cognitivos, procesos de aprendizaje, estrategias fisiológicas, tener recursos para enfrentar. Hay veces que las personas tienen miedo porque de verdad no saben cómo enfrentar una situación. Entonces, dentro de la parte conductual de la terapia, resolvemos eso. Entonces decimos, oye, ¿sabes qué? Yo tengo miedo porque, o sea, yo no sé, por ejemplo, cómo, o sea,
cómo expresar una idea eh, sin que me lo tomen a mal, o no sé cómo decir que no, o a veces digo, es que la verdad sí tengo miedo de esa presentación, porque la verdad yo no domino ese tema. Entonces, hay veces en donde necesito tener esas, o sea, cosas prácticas, ¿no? Si yo siento que estoy pequeño frente a la situación y hay cosas que me hacen más grande frente a ella, pues claro que eso me va a hacer sentir más seguro, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, qué técnicas de comunicación asertiva, entrenamiento en habilidades social, dependiendo de qué sea, ¿no? Que sí, resolución de problemas, buscamos como que toma de decisiones, es que no sé qué decidir, no sé qué hacer, no sé qué, eso me da ansiedad. Bueno, hay herramientas que son muy sencillas para ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Eso entra dentro del área conductual, ¿sí? Pero creo que algo muy importante es o sea, nosotros aprendemos, si se fijan, la mayor cantidad de cosas que sabemos, las sabemos por experiencia. Eh, Llega un momento donde nuestro cerebro es tan grandioso que automatiza todo. Entonces, de repente, yo no sé cómo rayos aprendí a hablar español, pero hablo español perfecto. Bueno, no tan perfecto, pero ahí lo hablo. No, yo no estoy pensando en qué voy a decir, lo digo. Eh, yo no sé cómo aprendí a caminar, a manejar. Hay muchas cosas que el cerebro ya las hace tan automático que estás haciendo hasta 20 cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, por ahí dicen que los hombres no pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es que sí estoy teniendo esa capacidad de volver automático algo que no era automático. O sea, mi cerebro nació en cero, ¿no? O sea, me refiero, no tenía un idioma, no tenía un... Entonces, todas estas habilidades que aquí entra esta parte fantástica de la plasticidad que tiene el cerebro y la capacidad que tenemos de siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Puedo aprender un nuevo idioma, puedo aprender un nuevo instrumento, puedo aprender todo lo que yo quiera, que puedo aprender de terapia cognitivo-conductual, puedo aprender de psicoanálisis, puedo aprender de lo que sea, porque mi cerebro tiene, no es así como que, ya, aprendí el miedo y así vivo, no. Puedo aprender a, puedo aprender nuevas actitudes frente a la vida, puedo aprender a tener control de ciertas situaciones, puedo aprender a vivir sin ansiedad, ¿sí? Puedo enseñar, demostrarme, aprender a quererme, a reconocer mis capacidades. Puedo aprender a ser resiliente, a enfrentar mejor las situaciones adversas. Puedo aprender a dejar de temer a la vergüenza o al ridículo o al rechazo. Todo eso lo puedo aprender, ¿sí? Porque quizá alguna vez aprendí algo distinto y ya no me está funcionando, pues puedo aprender lo nuevo, así como puedo aprender otras cosas. Entonces, eso es lo que vamos pues prácticamente es eso es lo que vamos a lograr, un aprendizaje nuevo, ¿no? Y la vida, yo siento que tiene algo que pues para mí es muy valioso, ¿no? Es que no nos centramos en un punto y ya, ¿no? Sino esta parte integral en donde tenemos que entender también cuál es el problema, cómo podemos resolver. O sea, no todo es, hay quien dice, no, es que los psicólogos todos lo psicologizan y no sé qué. Y sí, a veces todo, ay, te dio una gripa, pues porque psicológicamente estás muy preocupado, ¿no? Y te dio eso, o sea, entonces, sí es cierto que el estrés influye en las defensas, o sea, sí es cierto, o sea, no es mentira, ¿no? Pero no podemos solamente ver un aspecto. Hay veces en donde dices, o sea, hay una situación problemática que si no se resuelve, no vamos a acabar con esta ansiedad nunca, porque a lo mejor tenemos a un niño que le están haciendo bullying en la escuela, por ejemplo, ¿no? Eh, He tenido pacientes que de verdad, o sea, han tenido heridas graves por situaciones de bullying y maltrato escolar. Entonces, o sea, no puedo decir, bueno, ya veniste al psicólogo, ahorita ya te quito tu ansiedad, porque bueno, te voy a enseñar a pensar diferente, a respirar, a no sé qué. A veces tenemos que resolver, quitar de raíz, o sea, hacer más cosas, ¿no? Entonces, siempre nuestro plan de tratamiento es tan congruente con toda esta realidad, tanto interna como externa. Entonces, pues, en- pues ahorita ya,
voy a empezar a leer algunos de los comentarios que ustedes hacen, si quieren hacer algunas preguntas, ya que son ya las 9. Y, y pues bueno, ya mis saluditos a mucha gente que me da mucho gusto que estén conectados. Eh, Muy bien, pues muy bien. Vivi nos comenta que tuvo fobia, pero pues en la prepa llevó como laboratorista clínico y se te fue la fobia, exactamente. Así se quitan. Saltan de un tema a otro porque discúlpame, Mari Carmen, de verdad que ese sí es cierto. Quienes son mis alumnos me conocen que a veces me emociona un poco, pero en clase ya me estructuro un poco más porque tengo una guía y una presentación. Este, bueno, ¿será por la implosión o la exposición sistemática? ¿Cómo lo explicarías? En, bueno, ok, Omar le pregunta a Vivi. Sí, hay técnicas que son de exposición en donde te enfrentas al estímulo ansioso, pero así en lo terrible, ¿no? O sea, tu peor escenario casi, casi, ¿no? Y también existe la exposición gradual. Entonces, sistemáticamente, como dice Omar, vamos enfrentando situaciones o sea, por ejemplo, a lo mejor si le tengo fobia a la cucaracha, primero pues la veo en una imagen, después la veo de lejos, la veo muerta, después la veo, ¿no? Y así, ¿no? La voy progresivamente. Entonces, la verdad es que la vida, o sea, independientemente de la terapia, así como le pasó a Vivi y me pasó a mí y a todos ustedes seguramente, la vida muchas veces no te da la oportunidad de hacer las cosas muy sistemáticas, ¿no? A veces te tienes que enfrentar a las cosas tal cual como vienen y sí o sí aprendes a quitarte el miedo, ¿no? Cuando nació mi hija, por ejemplo, y pues yo tenía que matar las cucarachas, o sea, yo también tenía fobia de cucarachas, y pues si no había alguien más, pues yo era la que tenía que matar las cucarachas, y primero era así, un drama, el flit, ¿no? Entonces, a veces la vida no nos permite hacer esto sistemático. Y de hecho, pues hay ocasiones, y esto pues sí, lo pongo en un paréntesis, en donde hay golpes de la vida en donde generan estrés postraumático, que también es una de las cosas que atendemos, ¿no? El estrés postraumático, el TOC, que también se relaciona con ansiedad, aunque ya no se categoriza en el DSM-5 como ansiedad, o como trastorno de ansiedad, pero son situaciones que generan síntomas a raíz de precisamente un evento traumático que te metió en una situación totalmente terrible y entonces fue al revés, no aprendí a perder el miedo, me sentí más vulnerable. ¿Sí? Entonces, la ventaja dentro de un proceso terapéutico, que la vida no te da ese chance, pero dentro de un proceso terapéutico, cada persona elige en qué ritmo va, tiene control de toda la situación, vamos llevando pues todas las etapas, ¿no? Que se tienen que llevar, es bastante estructurado el tratamiento, pero siempre adaptado, ¿no? Entonces, eso nos da chance de ir poco a poco. Entonces, en el caso de Vivi, probablemente pues le funcionó, a ella le pasó como a mí más o menos. Muy bien, psicóloga Herrera Milka, tuvo fobia a las cucarachas después de haber tomado el diploma, se me quitó. Es que sí, bueno, Milka, estoy trabajando con ella, les platico, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, es también psicóloga, amiga y colega y socia y todo, y ella, yo soy fanática de gatos, yo me encantan los gatos, tengo gatos, bueno, ahorita solo me queda uno, pero ella le tenía fobia y bueno, ya vamos tolerando mejor Milka, ¿verdad? Hasta el momento no he desarrollado otra fobia por tanta exposición. Sí, no pasa. Dolor en el pecho, Iván, sí es cierto, eso es uno de los síntomas muy comunes en la ansiedad. Gaby nos comenta, imagino que con un objetivo importante es contestar todas las preguntas posibles, por lo que no puede mantenerse en orden de los temas. Sí, Gaby, gracias por defenderme, nada más que sí, sí es cierto, a veces puede ser que soy un poco dispersa, lo reconozco, una disculpa. La exposición, Ángel, la exposición a través de mindfulness y aceptación ayuda con síntomas fisiológicos, correcto. Algo que se ha integrado ya desde hace un tiempo a la terapia cognitivo-conductual ha sido la práctica de mindfulness, que ha demostrado
maravillas. Ahí sí se han hecho muchos estudios, se ha visto cómo hay un crecimiento en ciertas áreas del cerebro que ayudan a la regulación emocional. En fin, de verdad, si tienen oportunidad de practicar o conocer un poquito más de mindfulness, de hecho, en el diplomado lo vamos a tocar un poco, la parte mindfulness como parte del tratamiento. También cuando vuela hacia ti, hay quienes no se intimidan mientras que no vuela hacia ellos. Exacto. Precisamente eso es curioso porque yo puedo no temerle a algo, o sea, hay grados de exposición y en eso se basa también la exposición sistemática, porque a veces no es lo mismo, puedo yo no temerle a una cucaracha que está lejos, pero sí temerle a una cucaracha que está cerca, o sí temerle a la cucaracha famosa voladora, ¿no? Este, gracias, Brandy. Eh, Muy bien, mira, Milka también superó cuando ya la veo volar, agarro un clavo para darle y cuando no encuentro nada, pues estoy fuera del patio. Yo igual ya les perdí el miedo totalmente, ya hasta a veces ni la mato, o sea, la dejo ahí así como, ay, bueno, ya pobrecita. Valentina, aprendizaje asociativo, correcto, sí, es un aprendizaje que se da por asociación. Muy bien, Wendy, ¿cómo estás? La psicoterapia cognitivo-conductual es la más recomendable para personas mayores. Wendy es una gerontóloga, este, gerontóloga, Wendy, geriatra, gerontóloga, ¿verdad? Este, y, y bueno, ella es una de mis exalumnas también del diplomado. Bueno, veo a muchos exalumnos aquí. Este, bueno, Ángel nos comenta hackeando la amígdala y la corteza prefrontal. Exactamente, es lo que hacemos. Y lo irónico es que al aceptar la ruleta y hacer exposición fisiológica, la ansiedad a la ruleta se baja. Es una paradoja muy interesante. Omar, promover que la persona tenga las herramientas personales para enfrentar la situación que desencadena la ansiedad. Correcto, Omar. Y la parte de psicoeducación, respondiendo a Omar, correcto, sí. Saludos a Elvia. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, ahora yo les voy a lanzar una pregunta. Sí, a esta Wendy, gerontóloga, gerontóloga. Wendy es una buenaza gerontóloga. Este, ella está ahí en Campeche. Em, me da gusto porque ahora sí que estoy viendo alumnos de aquí de Mérida, de Campeche, de Puebla, creo que hay aquí también. Este, bueno, Milka de Cancún. Muchas gracias por haber participado. Bueno, entonces, ¿listos para la trivia? La dinámica es muy sencilla. La primera persona que en el chat conteste la respuesta correcta, va a recibir una beca del 70%. Y ahora les doy los datos de con quién pueden reclamar esta beca. Em, Muy bien, entonces nada más denme un segundito porque cerré mi listita donde tenía las preguntas. Este, muy bien. Ok, la pregunta es la siguiente. Este, si el paciente tiene ataques de pánico, con esta información puedo diagnosticar con toda seguridad que este paciente tiene un trastorno de pánico. Ahí la respuesta es verdadero o falso. A ver, me regreso. En Claudia, buenas noches. ¿A qué se refiere en psicología el término mindfulness? Mindfulness se refiere a, conciencia plena. Se refiere a tener una aceptación en el presente a todo aquello que surge. Esto se investiga en Estados Unidos, pero en realidad los orígenes son ancestrales, porque esto viene de la práctica, ahora sí que budista, oriental y así, en donde se hacía meditación y esas cosas. Pero ya en Estados Unidos se hicieron investigaciones con pacientes, primero se hizo en área médica, en donde empezaban a hacer o sea, ciertos
pues sí, un escaneo neurológico y veían qué pasaba con el cerebro cuando la persona estaba en estado de meditación y de ahí, bueno, de ahí ya evolucionó muchísimo, ¿no? Y de ahí ya se fue viendo los cambios que se daban después de un mes, qué era realmente lo indispensable y como lo técnico que se tenía que hacer. En fin, hoy por hoy el mindfulness, este, la realidad es que es una práctica que ya no es así de sentarte y hacer tu mindfulness, ¿no? O sea, sino que el mindfulness es ese estado de estar en el aquí y ahora, incluso sea con sufrimiento, o sea, es decir, afrontar el dolor en el duelo, ¿no? O sea, afrontar el dolor, afrontar la ansiedad y dejarla pasar como una experiencia, ¿no? Entonces es un estado de aceptación, de compasión también con nosotros mismos. O sea, la verdad, les recomiendo mucho que se informen de eso. Les recomiendo, obviamente, el diplomado, que ahí vamos a hablar de muchas cosas así. Perfecto, muy bien. Por ahí, Angie es quien nos está apoyando ahorita con la trivia, porque ella es la que les va a contactar para las becas. La respuesta correcta es falso. Necesitamos más información y la persona que fue la primera en contestar esto es, es Ángel. Es Ángel, correcto, Ángel, falso. Bueno, les va una siguiente pregunta. Aprovecho comentarles un poquito para quienes pudieran estar, ahorita que estamos en lo de las becas y todo, para quienes estuvieran interesados en el diplomado, les quiero explicar la dinámica, cómo va a ser. Es en línea, van a tener una plataforma, la plataforma incluye materiales clínicos, test, todo lo que necesitan para abordar casos de ansiedad. Hay una biblioteca electrónica, y van a tener videos demostrativos de todo lo que hay que hacer para casos de ansiedad. Cada viernes hay un webinar con los expertos, ¿no? Que vamos a hacer 3 personas en el grupo, en donde se va a resolver dudas y hablar de experiencias en relación a lo que se haya visto en esa semana, porque el diplomado es intensivo, son 6 semanas, son 6 módulos, ¿no? A partir del módulo 3, ya vamos a tener también unas sesiones de análisis de casos, entonces ustedes se subdividen los grupos, van a tener un especialista que les va a estar orientando para hacer análisis de casos de preferencia, pues de los mismos alumnos, ¿no? Entonces, que ustedes presenten sus casos, analizan, que apliquen todo el conocimiento que también vamos a estar brindando y pues también dar un poco de supervisión y pues también nosotros como participantes pues retroalimentar a nuestros compañeros y bueno, son sesiones de análisis. Y pues bueno, el diplomado de hecho ya está por empezar, empezamos el 20, o sea, se abre plataforma ya el 21 de agosto. Los módulos, les comento, el primero vemos la formulación clínica de la ansiedad, cómo hacer esa formulación de caso, que les decía para analizar cómo diseñar el tratamiento. En el módulo 2 ya vemos técnicas, puras técnicas. A partir del 3, ansiedad generalizada, es un módulo especializado al tratamiento de ansiedad generalizada. En el módulo 4, trastorno de pánico. En el 5, cómo tratar fobias específicas. Y en el último ya vamos a trabajar con casos clínicos y vamos a hacer una presentación, o sea, vamos a hacer una intervención en vivo. Bueno, la siguiente pregunta es, ok, si en una jerarquía de exposición, ok, esto es para quienes ya conocen un poquito sobre técnicas de exposición. Si en una jerarquía de exposición, cuando hago mi jerarquía de las cosas que le causan ansiedad a mi paciente y cuánto del 0 al 100, eso es la jerarquía. El ítem 1 es calificado con un 40% de ansiedad, el 2 con un 78% de ansiedad y el 3 con un 10% de ansiedad. El 4 con un 90% de ansiedad. Voy a volver a leer esto para que pongan atención porque ahorita viene la pregunta importante. Si en una jerarquía de exposición, ¿sí? El 1 es 40. O sea, lo primero que te dijo el paciente es 40. El 2 es 78. El 3 es 10 y el 4 es 90. La pregunta es, ¿con qué ítem debo comenzar mi exposición? ¿Con cuál de los ítems? ¿Con el que empezó
¿Con 40, con 78, con 10 o con 90? Me voy aquí. Las respuestas posibles son con la con 40, con 78 de ansiedad, 78 en una escala del 0 al 100, 40 de ansiedad, 78, con 10, que es un poquito, 90, que es mucho. ¿Con qué ítem empezarían? Ok, ya están contestando. Ángel, específicame. Ah, ok, con la 1, 40. Ok. Oye, este Ángel está, pero que va que vuela con la beca, ¿eh? Porque esa es la respuesta correcta, 40. En casos de exposición, siempre empezamos, no empezamos con un ítem muy alto, porque el paciente puede sentirse muy abrumado en la sesión e incluso dejar la terapia. Tampoco empezamos con un ítem muy bajo porque no se genera esa sensación de logro. O sea, algo que hacemos en las sesiones de exposición es que el paciente se dé cuenta de que, wow, o sea, no creí que pudiera, mira, oye, sí se me fue la ansiedad. O sea, entonces, gracias a eso confían en el tratamiento y ya se ponen las pilas con la exposición. Entonces, es correcto, Ángel. Bueno, la siguiente pregunta es, durante la exposición, vamos a decir que yo ya estoy haciendo una exposición con mi paciente. ¿Debo permitir que mi paciente se relaje si lo necesita? O si veo al paciente incómodo, ¿debo detener la exposición? Eh, Perdón, ¿debo de evitar sobre monitorear los niveles de ansiedad? Ceci, estoy bien, nada más corrígeme. Es que estas preguntas me las preparó Ceci. Este, ok, perdón, voy a replantear la pregunta. Si tú estás en exposición, ¿debo permitir que el paciente durante el tiempo de exposición se relaje o debo de mantenerlo? Lisette, excelente. Es correcto, debo de mantenerlo. A diferencia de la desensibilización sistemática, en donde combinamos la exposición con la relajación, o sea, la persona se expone, se relaja, se expone, se relaja. En el caso de la técnica de exposición, la diferencia es que la persona se debe mantener porque tenemos que generar una curva de ansiedad que es para que precisamente se logre la famosa habituación. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la de Lisette. La de Lisette, sí, creo que sí. Bueno, de todas maneras, Angie, si me puedes nada más validar. Y Angie, bueno, les voy a pasar el teléfono de Angie de todas maneras, pero ella también, supongo que por Facebook se puede poner en contacto. El teléfono de ella es 22 23 42 63 68. Se los voy a escribir aquí para que cualquier duda o interesados que hayan en el diplomado, pues puedan pedirle información a ella. Hay algunos apoyos que estamos dando por COVID, hay algunos apoyos a instituciones. Nuestro objetivo sí es que esto pueda llegar, esta información en este momento de COVID a los profesionales de salud y a través de ellos a la gente que lo necesita. Y eh, para quienes andan complicados ahorita con todo esto, porque pues esto de la pandemia ha traído también problemas económicos, hay algunos apoyos, hay algunas becas, hay la posibilidad de pagar a meses, facilidades de pago, entonces pues todo esto Angie les puede informar, ¿sí? Para quienes se quieran inscribir. Bueno, entonces, pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, eh, pues me despido. Eh, Me despido y les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para acompañarme el día de hoy. Estamos en contacto y espero pues nos podamos conectar nuevamente pronto. Les mando un abrazo. Adiós.